Hola, mi nombre es Amisadei Sandoval y les doy la bienvenida a este video titulado ¿Qué son las ciencias de la educación?, en donde conoceremos cuál es su concepto, cuáles son las ciencias que la conforman y el área laboral de un egresado de ciencias de la educación. Esta información la podrán encontrar de manera escrita en nuestra página web. En la caja de descripción se encuentra el link para que puedan encontrar este y otros artículos relacionados a las ciencias de la educación. Primero vamos a empezar con su concepto. Las ciencias de la educación se pueden definir como un conjunto de ciencias que coadyuvan al estudio, descripción y análisis de los distintos fenómenos educativos en sus múltiples aspectos. En otras palabras, son todas aquellas ciencias o disciplinas que coadyuvan al análisis de la educación. Para poder entender mejor este concepto, tenemos que tener claro que de todas estas ciencias, su objeto de estudio va a ser la educación, vista como un fenómeno complejo y no aislado. Dada esta complejidad, se exigió un cúmulo de saber más variado y complejo para su solución. En otras palabras, no podemos cerrarnos o centrar el estudio de la educación solamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en la acción de educar conlleva múltiples conexiones con diferentes aspectos, como el biológico, el social, el económico, el político, el cultural, etc. Haciendo una analogía, podemos decir que es importante evitar tener una miopía de conocimiento. Es decir, el centrarnos solo en una ciencia nos aleja de los posibles avances y aportaciones que otras ciencias pueden ofrecer a la educación. Más adelante veremos algunos ejemplos de cómo distintas ciencias han permitido generar interesantes propuestas educativas. En el concepto hablamos de un conjunto de ciencias que coadyuvan al estudio de la educación. ¿Cuáles son estas ciencias? Primero tenemos a la sociología, la cual estudia el contexto social de la educación. Recordemos que la educación es un fenómeno social y la sociología, por lo tanto, nos permite estudiar el contexto social de la educación, comprender cuáles son los problemas sociales que pueden o que están afectando al ámbito educativo, además de explicar cuáles son las funciones de la educación en la sociedad, por mencionar algunos ejemplos. Otra de las ciencias es la psicología, la cual estudia las leyes del psiquismo humano que rigen el proceso de educación. Con la psicología se han realizado grandes aportaciones a la educación. Los avances en el entendimiento de la psicología humana y animal han permitido formular diversas hipótesis e incluso modelos de aprendizaje. Otra de las ciencias es la biología, la cual sienta las bases biológicas del ser humano que permiten estudiar al proceso educativo desde el punto de vista del desarrollo humano. La biología, en conjunto con otras áreas como la psicología y las neurociencias, nos han permitido establecer bases importantes para la andragogía o también para la estimulación temprana. Tenemos también la política, la cual hace una interpretación de los fenómenos de carácter político y cuáles son las implicaciones educativas que surgen de los ideales del poder político. Otras de las ciencias que coadyuvan a la educación son la filosofía, la historia, el currículum, la didáctica, la andragogía, entre otras. Dada la complejidad de las ciencias de la educación, Pérez Gómez la describe como una unión entre saberes formales, fácticos y filosóficos. Otra de las caracterizaciones que se le ha dado es que, siguiendo la taxonomía de clasificación de las ciencias humanas propuesta por Piaget, su clasificación se basaría de acuerdo a su carácter nomotético, histórico, normativo y filosófico. Vamos a revisar la propuesta de clasificación de los autores Antonio Colom Canellas y María del Pino Rodríguez, los cuales la dividen en una endoestructura y una exoestructura. Estas estructuras se ven como un sistema circular y de comunicación, el cual está formado por diversas dimensiones. Gracias a esta apertura y su consecuente
realimentación en un sistema circular de todos los conocimientos nos permite hablar y postular la existencia de la teoría de la educación con un carácter eminentemente integrador. Esto lo vamos a ver mejor con los siguientes esquemas. Primero tenemos la endoestructura, la cual está constituida por dos aspectos, los contenidos fundamentales y los específicos. En los fundamentales tenemos la dimensión científica, la cual está compuesta por la economía, la sociología, la psicología y la biología de la educación. También tenemos una dimensión ideológica, conformada por la política de la educación y la filosofía de la educación, y una dimensión histórica, en donde se encuentra la historia de la educación, y una dimensión proyectiva, que es la prospectiva de la educación. Dentro de los conocimientos específicos tenemos la dimensión teórica práctica, en la cual tenemos la didáctica, la organización escolar, la orientación escolar y la pedagogía diferencial. Dentro de los contenidos fundamentales y las 4 dimensiones que en ellas se encuentran, tenemos o genera un saber. Y dentro de los contenidos específicos con la dimensión teórica práctica tenemos un hacer. Entre el saber y el hacer se forma la teoría de la educación. En el siguiente esquema podemos ver de la misma endoestructura que hay dos vertientes. Las primeras son las ciencias de la educación propias de la dimensión ideológica y la científica. Recordemos que dentro de la dimensión ideológica se encuentra la filosofía y la política educativa, y dentro de la dimensión científica se encuentra la economía, la sociología, la psicología y la biología. También tenemos las ciencias de la educación propias de la dimensión teórica práctica, en donde se encuentra la didáctica, la organización y la orientación escolar, junto con la pedagogía diferencial. Estas dos van a generar lo que habíamos mencionado acerca de la teoría de la educación. La teoría de la educación nos va a permitir generar esquemas educativos teóricos, proyectos de aplicabilidad práctica y proyectos de investigación. Los dos primeros van a generar planificación, formas de organización, metodologías, entre otras cosas. Y estos proyectos de investigación, junto con los resultados que dan los esquemas educativos y los proyectos de aplicabilidad práctica, van a dar como resultado una aplicación que van a generar una nueva realidad educativa y su consecuente configuración, ya que está en un continuo proceso. Las flechas que están a un costado simbolizan lo que los autores Colom y María del Pino Rodríguez llaman un sistema circular y de comunicación. Estos esquemas se encuentran en el artículo científico elaborado por Colom y Rodríguez. Ahora veremos acerca del área laboral. El campo laboral de las ciencias de la educación ha tenido diversos cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta cita de Carlino, Villa y colaboradores nos habla sobre el estado actual del campo laboral. Dice: los espacios de acción laboral del egresado en ciencias de la educación se diversifican y se ejercen en distintos escenarios, no solo dentro de la educación formal, sino también dentro de los escenarios no formales e informales, tales como empresas, educación de adultos, consultoría, entre otros. Esto es importante entenderlo, ya que al hablar de la educación no solo nos referimos a la formal o a la enseñanza en el aula con una directa intención formativa, sino también a educación no formal e informal, tanto por parte del sector público como del sector privado. Esto hace que el área laboral sea amplia, nos ofrezca un gran abanico, no solamente centrarnos en la docencia. Es importante mencionar aquí que aunque las ciencias de la educación en un principio tenían el objetivo de formar educadores y profesionales dedicados a la formación de las y los individuos, actualmente el campo laboral es mayor,
y no solamente está centrado en el ejercicio de la docencia. Por lo tanto, son más variados los intereses académicos. Un egresado en Ciencias de la Educación puede trabajar como capacitador, como investigador educativo, como asesor, como consultor, como director o administrador de instituciones educativas, diseñando planes y programas de estudio, como evaluador de proyectos educativos o generando proyectos educativos, en evaluación institucional e incluso en creación de instituciones educativas. Todo se resume en esta frase: las ciencias de la educación sientan las bases y los límites los pone cada quien. Como recomendación, este artículo de los autores Vicente y María Eugenia habla acerca de la configuración profesional de esta disciplina en la historia contemporánea y las nuevas conceptualizaciones que reposicionen los intereses del campo profesional y las prácticas socioprofesionales de los egresados. Este artículo, así como la información de este video, se encuentran de manera escrita dando clic en el link de la caja de descripción.